Está con nosotros don Javier María Prades, rector de la Universidad de San Damaso y además miembro de la Comisión Teológica Internacional que ha elaborado este importante y relevante documento sobre la libertad religiosa en este momento. Bienvenido, don Javier. Bien hallada. Muchísimas gracias por estar en el programa de Ayuda a la Iglesia Orientada, Perseguidos pero no olvidados, en el que queremos poner un poco el foco en la libertad religiosa. ¿Por qué, con la que está cayendo en el mundo, la Iglesia nos hace que miremos de nuevo a la libertad religiosa en este momento? Una de las razones que explican la existencia de este documento es quizá el que a todos se nos viene a la cabeza en primer lugar, y es que efectivamente por motivos religiosos en el mundo hay persecuciones y discriminaciones, desde verdaderamente personas que mueren porque se pone una bomba en una iglesia o en una mezquita o en un lugar de culto, o porque, sin llegar al extremo de la violencia verdaderamente asesina, se producen fenómenos de discriminación, de marginación o de menor capacidad de presencia social en virtud de la religión. Esta es quizá la primera dimensión que todos comprendemos porque leemos el periódico, gracias a la televisión, pues también hoy, por fortuna, estamos al tanto de esas imágenes que te encogen el corazón cuando ves lo que supone que profesar tu fe o profesar tu religión puede poner en peligro tu vida. Este es quizá uno, no el único, pero es uno de los motivos que ha llevado a la Comisión Teológica Internacional a poner sobre el tapete la urgencia de una denuncia sobre esta situación en el mundo. Quizá no es el único factor. Quizá porque efectivamente el número de persecución de cristianos, como ha dicho en numerosas ocasiones el Santo Padre, es mayor ahora que en el primer siglo del cristianismo, porque hay más intolerancia, no solamente con respecto a la fe cristiana, sino de entender la diferencia de relacionarse con el misterio que tienen otros pueblos, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en India, la dificultad que tiene en estos momentos de la historia el hinduismo de entender que el budismo, que el cristianismo, que el islam es un bien para el país, ¿no? Entonces, hoy efectivamente podríamos hacer una comparación y nos sorprendería el saber que hoy puede haber más fenómenos o más situaciones de persecución o de discriminación por motivos religiosos que en otras épocas del pasado, que todos tenemos un poco como identificadas con la persecución. Pues los cristianos en el circo, la persecución de los primeros mártires u otros fenómenos que se han dado en la historia. Esto en parte es porque hoy hay muchísima más comunicación. Este fenómeno, igual que otros muchos de la vida humana, es un fenómeno global. Hoy entra inmediatamente en nuestra casa lo que ha sucedido en la región más remota del Pakistán o de la India, y eso hace que el fenómeno de la defensa de la libertad religiosa sea hoy una tarea global y multicultural como en otras épocas quizá no lo podía ser. No solo respecto de la persecución que ejercen los estados, sino también en la incomprensión y en la persecución que puede haber entre distintas facciones o distintas posiciones religiosas, o en la mezcla, que es lo más frecuente, entre un motivo religioso y un motivo político o de cálculo de otros intereses. Es un fenómeno muy complejo, muy interesante, que hoy tenemos todos los días sobre la mesa de nuestras casas. Lo que está claro es que con este documento de la Comisión Teológica Internacional, la libertad religiosa, con el título Para el bien de todos, pone una cosa, a mí me llamó la atención, para el bien de todos. Quizá en este comienzo del siglo XXI se pensaba que la fe, fuere cual fuere, que los credos ya iban a desaparecer, ¿no? Que esto era una historia de los siglos pasados, que quién va a creer, quién va a sostener una posición religiosa durante el tiempo. Y este documento y la realidad constata que al contrario, que el hombre aquí, en Pakistán, en China, en Corea del Norte o en la República Centroafricana, vive su religiosidad y quiere vivirla activamente. Efectivamente, el documento se sirve de buenos informes, entre otros de la Iglesia Necesitada, para mostrar dos cosas. Primero, que la religión en Occidente, y en especial en Europa, porque los europeos somos una parte muy especial de Occidente, en Europa la religión en un cierto sentido disminuye en su práctica social, en su adhesión, eso es verdad, pero también hay indicios de una vuelta de la religión. Esto en Europa,
Pero es que en el resto del mundo la religión nunca se ha ido. América, África o Asia son continentes donde la práctica religiosa, la relación cotidiana, normal de los hombres con Dios es lo prevalente. Y que haya hombres para los cuales Dios no significa nada en su vida es la excepción. Como el mundo hoy es global, el fenómeno religioso hay que mirarlo en su unidad. Y hoy día, efectivamente, no se han cumplido aquellas previsiones de que la religión es un resto primitivo de culturas ancestrales, pero que los hombres que progresamos nos liberamos de la religión. Ni es así en muchas partes del mundo, ni siquiera en las zonas que es verdad que están más secularizadas, como se suele decir, donde la religión se ha separado de la vida de las personas, es lo único. Por eso hoy hay muchos estudiosos que dicen, el Occidente ya no es solo secular, sin religión, es también post-secular. La religión salió por la puerta y quizá vuelve por la ventana. Es un mundo que hay que entender. Bueno, estamos aprendiendo mucho. Y aquí nuestra audiencia de Ayuda a la Iglesia en Italia lo saben, que en aquellos países donde son perseguidos te demuestra claramente que la fe no es un añadido, que es la razón de su vida, por la que se han ido de Siria antes de renegar de su fe. Y que en Europa, como nos está contando don Javier Prades, el tema del hecho religioso está volviendo. Estamos a un nuevo resurgir, un interés por el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra muerte, el sentido de nuestra realidad, ¿no? Pero yo le quería hacer una pregunta, don Javier, ya que usted ha participado en este estupendo informe, documento sobre la libertad religiosa del Vaticano. ¿Cómo hacemos entender a nuestros espectadores en España, en Madrid, en Europa, en esta Europa diferente del mundo occidental, que su libertad religiosa aquí puede correr peligro? Que aquí a lo mejor, bueno, hay casos aislados de un extremismo que nos pone una bomba en Barcelona, en Londres y en París, pero no tienen esa presión del yihadismo, de los países totalitarios y del nacionalismo, donde ahí claramente decimos, es que no hay libertad religiosa y pasa lo que pasa. ¿Por qué? ¿Cómo defendemos aquí, cómo explicamos que la defensa de la libertad religiosa es crucial para nuestra vida? O sea, lo primero es vivirla y entenderla. Y la realidad siempre nos provoca. Hoy España es un país en el que todos tenemos relación con personas que quizá han venido de fuera a través de las migraciones, que es un dato importantísimo para repensar la religión, porque la persona que colabora en casa, la persona que trabaja al lado mío en el despacho o en la oficina, el compañero de universidad ha llegado del este de Europa y quizá profesa una fe, por ejemplo, cristiana ortodoxa, o es musulmán que viene de Marruecos y hay una persona trabajando en el comercio o en un domicilio que vive su fe musulmana, o han llegado tantísimos hermanos de América Latina que vienen con su fe mayoritariamente católica. Este es un hecho. De repente, no ya en la crónica de los países exóticos, sino en mi propia casa, en mi propio lugar de trabajo, en mi propio barrio, hay personas para las cuales creer en Dios forma parte esencial de su vida. Esto reabre la cuestión religiosa y, por lo tanto, reabre para cada uno de nosotros la pregunta: ¿yo puedo explicar mi vida, mis afectos, mi trabajo, mi familia, mi vida presente y futura, prescindiendo de la relación con el misterio de Dios? ¿O por el contrario, tengo esta pregunta abierta o esta experiencia viva? No defendemos la libertad religiosa de los que están en lugares remotos. La primera forma de defender la libertad religiosa es reconocer lo importante que es que yo pueda vivir mi vida cotidiana con todas sus dimensiones, y que esto implica que yo me relaciono con Dios. Este es un momento en España, por ejemplo, muy de transición, donde tenemos posiciones culturales muy distintas, una sociedad plural. Por eso la defensa de la libertad religiosa, en primer lugar, es vivirla dentro de una sociedad plural. A partir de ahí también las dimensiones jurídicas, sociales. Tiene consecuencias, efectivamente. Tiene consecuencias, que si las tiene, que en algunos países, como estaba comentando don Javier Prades, de los difíciles, de los que llamaba exóticos, bueno, puedes dejar de ser
ciudadano de primera categoría. Las consecuencias jurídicas son brutales. Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada saca cada 2 años un informe de libertad religiosa en el mundo en el que analiza todos los países del mundo y todos los credos, para saber más o menos un dibujo de cómo se encuentra este derecho a nivel global. Bueno, pues año tras año, mejor dicho, cada 2 años nos encontramos que la situación es peor. Peor, los ataques, la agresión, la vulneración de la libertad religiosa se incrementa. De hecho, nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a dar ahora los principales titulares de este informe. Blanca, cuando quieras. Así es, según el último informe presentado por Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo y que analiza todos los credos, el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta su libertad religiosa. De los 196 países estudiados, en 38 se cometen violaciones importantes contra este derecho. En 21 de ellos hay persecución, lo que representa el 11% de los países del mundo y equivale a 327 millones de cristianos, mientras que en el 7% de los países se vive persecución por la fe. Allí viven 178 millones de cristianos. Además de estos 38 países con violaciones importantes, en 18 la vulneración contra la libertad religiosa se agravó todavía más en los últimos 2 años. En China e India, la situación de la libertad religiosa ha empeorado por el aumento de los nacionalismos, mientras que en Siria e Irak ha mejorado. En el cinturón central de África también ha empeorado por el avance del yihadismo. Esto quiere decir que 1 de cada 5 cristianos en el mundo no puede vivir su fe en libertad. 61% de la población global no puede vivir su fe en libertad. ¿Y eso qué significa? Oye, hay gente que dice, ¿cómo que no? Tú, Raquel, reza en tu casa, reza con tu marido en tu cuarto, en la cocina, enséñale la fe a tus hijos, vete a la parroquia, pero por favor, no me pidas hacer una expresión pública de tu fe. Eso no corresponde, eso no está permitido. La libertad religiosa ampara, es decir, no es libertad religiosa si no tiene una expresión de culto y de manifestación pública. Sí, esa es una visión clásica, yo creo que ya superada, la idea de que el derecho a la libertad religiosa, como a la libertad de conciencia, que están relacionadas, sea un derecho individual y privado. Esta es una perspectiva que se elaboró por razones históricas en Europa, que puede tener su explicación en Europa y en el resto de Occidente, pero hoy, gracias a Dios, estamos más allá y tenemos mucha más capacidad de comprender que este derecho, como en realidad todos los derechos humanos, tienen una dimensión sí personal, pero personal no significa solo individual, personal significa también comunitario, porque el espacio en el que se expresa la identidad de la persona es siempre generado socialmente a través de las relaciones de la familia, de las distintas formas de participación, de la escuela, de las organizaciones, y a su vez revierte en la sociedad. Ciertamente libertad de la conciencia, el respeto al santuario de la conciencia, ciertamente. El aspecto clásico de la libertad de culto, pero hoy día ya no nos conformamos sencillamente con enunciar esto, porque hemos comprendido que no hay verdadera expresión de lo humano en ningún ámbito, y mucho más en este, que no sea también social y comunitario. Igual que el fenómeno del lenguaje o de la cultura son fenómenos comunitarios, el fenómeno religioso ha sido históricamente siempre un fenómeno dirigido a la sociedad, alimentado en la sociedad y al servicio, al mejor servicio posible de la sociedad. Por eso es tan importante que los estados reconozcan en la religión un recurso y no un obstáculo, porque no construiremos una sociedad humana si se censura la parte más profunda y más creativa de la vida humana, que es la relación con Dios. Por eso lo han calificado ustedes, que es un bien para todos. Claro, claro. La libertad religiosa para el bien de todos, mejor dicho. Todos. Y hemos visto cómo desde el Concilio Vaticano II la Iglesia, el Concilio y todos los papas, no solo han defendido esta doctrina, sino que han puesto acciones, gestos simbólicos para impulsar a toda la Iglesia por este camino del vivir y experimentar la libertad religiosa, defenderla para nosotros, ciertamente, para todos, y tenemos ejemplos, todos los que queramos, de cómo también en este ámbito el servicio de los papas es impulsar lo que la Iglesia en el Concilio ha redescubierto como corazón del Evangelio. Claro.
Precioso, la verdad, es que es apasionante cómo está cargando las tintas esta iglesia, papa tras papa, como nos está contando don Javier, en que no pasemos por alto por la libertad religiosa, que la estudiemos, que la miremos, que la ejerzamos además. Y un ejemplo de esto, de lo que está diciendo don Javier, que ha realizado el Papa recientemente, el pasado mes de febrero, fue cuando en su viaje histórico al Cairo se reunió ni más ni menos con el rector de la Universidad de Al Jazeera, la referencia del mundo suní, y firmaron un importantísimo documento de la fraternidad humana, que a lo mejor algunos, los más escépticos, decían, bueno, esto va a ser papel mojado, ¿no? Pero sin embargo, les vamos a contar ahora que tiene ya alguna que otra aplicación real, práctica de este documento, que no se queda en teorías, sino que las pone en acción. Vamos a verlo. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed Al-Tayeb, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Al-Sayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. Bueno, esto es uno de los ejemplos. Don Javier, el documento para la libertad religiosa hace un capítulo al martirio que me hubiera gustado analizarlo más en profundamente porque está en el corazón nuestro de ayuda a la Iglesia necesitada, pero ya que estamos profundizando en qué nos quiere decir la Iglesia con la libertad religiosa en este momento, ha llegado a decir que es el lugar de la misión. Claro, es el final del documento no es una especie de contemplación de nosotros mismos, sino que es una invitación a entender que la vida cristiana, de todo cristiano, es una vida misionera. Estamos celebrando el mes extraordinario de la misión. No hay cristianos que no son misioneros, que cumplen, y otros que sí son misioneros. Todos nosotros anunciamos el Evangelio y lo proponemos. Pues bien, una parte esencial de ese anuncio misionero es la defensa, la experiencia y la comunicación de la libertad religiosa, porque no habrá paz en el mundo si el 60% de la población mundial, que dicen los estudiosos que serán cristianos y musulmanes a finales de este siglo, no ponen las bases de lo que ha anticipado proféticamente este gesto del Papa. Es decir, que precisamente gracias a la religión y no a pesar de la religión se es posible favorecer la convivencia, la paz, la justicia, el respeto de los demás y una forma de vivir que permita a todos realizar como las mayores aspiraciones que tiene el corazón humano. Es decisivo que todos nosotros, los que van a las misiones y los que estamos en nuestras tareas cotidianas, acogiendo también estos cambios grandes que hay en el mundo, podamos descubrir que este encuentro con quien profesa otra religión o esta comunicación viva de nuestro amor a la libertad religiosa forma parte, no es opcional, forma parte necesariamente de nuestra tarea misionera. Efectivamente, y que ojalá el siguiente paso todo el mundo entienda que las religiones no son nunca un problema, son siempre parte de una solución. Bueno, don Javier Prades, un gustazo por haber estado aquí con nosotros, por hacernos divulgativo este importante derecho de la libertad religiosa.
Y hasta otra ocasión, Javier Prades, rector de la Universidad de San Dámaso, que están haciendo un trabajo estupendísimo, integrando también a cada vez más estudiantes de todo el mundo, ¿no? Estudiantes del mundo, y luego trabajando en títulos propios sobre relaciones cristianismo-islam, sobre misión, es decir, servir en la medida que podemos a recibir lo que el Papa nos está proponiendo. Pues enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos en Perseguidos pero no olvidados con más historias.